comenzando en la segunda parte de la unidad número 2, correspondiente a los recursos verbales y no verbales de la comunicación. Desde el proceso comunicativo, con todos los elementos hasta la acción comunicativa, aparecen los recursos verbales y los recursos no verbales. Vamos a ir entendiendo un poquito de qué se trata y cuál es la diferenciación entre unos y otros. Los recursos verbales se refieren a todos los elementos escritos, como el alfabeto, es decir, los signos gráficos. Y también los sonoros, como las emisiones de las palabras. De esta manera nos comunicamos de forma escrita como oral. Entonces, utilizamos el lenguaje verbal, por ejemplo, para entregar información, indicaciones, instrucciones, también para transmitir las ideas, para dar a conocer opiniones, para establecer acuerdos entre las partes, para solucionar problemas, para entregar un discurso, para expresar alternativas, para enfrentar un problema, etc. Para procesos de negociación, por ejemplo. Entonces, al comunicarnos de manera verbal o oral, transmitimos un mensaje en el rol de emisor, utilizando un código que el receptor puede decodificar, es decir, lo puede interpretar, ¿sí? Y generalmente se obtiene una respuesta. Ese sería el proceso o el ciclo comunicativo. Lo que se comunica va a través de un canal, que puede ser la voz o también un dispositivo electrónico. Los roles de emisor y receptor se intercambian cuando uno de ellos responde a preguntas, responde o pregunta al otro. En esta ocasión vamos a ir revisando, digamos, cuáles son aquellos elementos diferenciadores entre los recursos verbales y los recursos no verbales. Bien. En la comunicación verbal se utilizan recursos verbales siempre, ¿sí? Todos aquellos son elementos escritos y auditivos. Por lo tanto, uno no puede existir sin la presencia del otro. Entonces, precisamente este tipo de lenguajes es el que utilizamos para comunicarnos y lo hacemos desde nuestros primeros, desde nuestra infancia, ¿sí? Desde que comenzamos, ¿no es cierto?, a tener conciencia del lenguaje, desde que comenzamos a desarrollar todas nuestras capacidades para poder hablar, luego poder leer, poder escribir, en fin, y así vamos perfeccionándolo durante toda la vida. Entonces, a través de este sistema podemos entregar informaciones, podemos transmitir también informaciones diversas, expresar nuestras opiniones y muchas otras cosas. Bueno, a partir también del lenguaje verbal se establecen aquellos recursos que van a apoyar el lenguaje verbal. Estos son los llamados recursos no verbales. Los recursos no verbales se llevan a cabo a través de las señales. Se entiende como señales, como códigos también, que una persona, ¿no es cierto?, utiliza, ya sea en forma consciente o inconsciente. No solamente abarca lo que manifiesta a través de su lenguaje corporal, como los gestos, la postura, las expresiones del rostro, los movimientos de brazos y piernas, sino también por medio de las características de la voz. Las emisiones de la voz son fundamentales para enfatizar, ¿sí?, el mensaje y para darle unas características, ¿no es cierto?, de personalidad a la entrega de este mensaje. Es decir, cada uno de nosotros puede personalizar su voz, ¿no es cierto?, para darle un carácter individual, ¿no es cierto?, particular, para poder, ¿no es cierto?, comunicarse de manera efectiva. ¿Qué más podemos decir que es relevante para quien desea analizar la forma de ser una persona, ¿no es cierto?, creíble? La credibilidad se mide mucho por el uso que hacemos también de los recursos no verbales, ¿sí?
Por ejemplo, también hay otros elementos que se incorporan dentro de estos recursos no verbales, que es, por ejemplo, la vestimenta, la imagen que proyecta una persona, la figura, ¿sí? Son formas, digamos, secundarias, elementos secundarios, pero que de alguna manera siguen impactando también en la presencia y en la forma como se manifiesta, digamos, en este caso, el presentador. Bien, aquí en la lámina estamos viendo, ¿no es cierto?, los elementos que son los que caracterizan este tipo de lenguaje, ¿sí? El lenguaje corporal, a partir de los gestos, de la cara, de la postura, de los movimientos, y que los vamos, ¿no es cierto?, integrando en nuestro lenguaje verbal también. La forma de vestir, la forma de arreglarse, ¿verdad?, calarse, los accesorios que se utilizan, el entorno del trabajo, ¿verdad? Todo esto va a influir también. Y también están las características de la voz que decíamos recién, son las llamadas emisiones de la voz. Entonces, tenemos que aprender que aquí es importante mantener, digamos, un equilibrio entre el timbre de la vocal, el tono, el volumen, el ritmo y la velocidad con la cual, ¿no es cierto?, hablamos, ¿sí? Los elementos de la voz son tremendamente importantes a la hora, ¿no es cierto?, de desarrollar, digamos, nuestra postura respecto de cómo entregamos la información. Una persona, ¿no es cierto?, que maneja bien su voz, también capta la atención de forma más fácil también para su audiencia. Entonces, al tener, digamos, estas habilidades lingüísticas que van a aportar al mensaje, ¿no es cierto?, eso la persona va a sacar partido, ¿sí? Van a ser puntos a favor también que va a tener respecto de estas competencias, ¿no es cierto?, observadas a la hora de expresar. Bien, aquí establecemos entonces los factores de la comunicación no verbal. Entonces, tenemos aquí este cuadro. En este esquema observamos, ¿no es cierto?, la diferenciación entre los elementos al interior de la comunicación no verbal. Están los recursos asociados al lenguaje verbal. En este caso, tenemos lo correspondiente a la paralingüística o las emisiones de la voz. Ahí está el tono de la voz, el ritmo, el volumen, el timbre y las pausas. Y dentro de los recursos asociados al comportamiento de la persona, estaría todo lo que tiene que ver con la kinesia o kinésica, la proxemia o proxémica y la cronometría. En el caso de la kinesia, podemos decir, ¿no es cierto?, que la kinesia incluye las expresiones faciales, la mirada, los gestos y la postura. Ahora, en la kinesia, sí, a modo de definición, se puede indicar de que son los movimientos del ser humano, movimientos corporales, gestos, expresiones faciales, la mirada, la postura y el uso de las manos. Por ejemplo, una sonrisa, los gestos con las manos al saludar, al decir no con la cabeza. Todo eso son elementos no lingüísticos, pero que sí apoyan la información lingüística. En el caso de la proxemia, que es la proximidad, viene de ahí de la palabra proximidad, es la organización del espacio, la estructura y el uso de la distancia o proximidad entre las personas. Se ve influenciada por condicionamientos sociales y la relación de familiaridad entre los interlocutores. A mayor confianza, la distancia se acorta. Y a menor confianza, la distancia se alarga. ¿Sí? Es decir, cuando yo converso con una persona, por ejemplo, que recién estoy conociendo, probablemente le estiro la mano, ¿no es cierto?, pero mantengo una distancia, ¿sí?, alrededor de 1 metro, podríamos decir. En cambio, cuando me encuentro con alguien conocido, por ejemplo, o estamos en una reunión familiar, la relación, digamos, entre las personas se estrecha mucho más, ¿sí? Es por el grado de confianza que surge entre ellas. Y también tenemos, ¿no es cierto?, el cuarto aspecto o recurso que corresponde a la cronometría o cronémica, también se le llama. Es el manejo y percepción del tiempo.
También podemos decir que es la concepción, la estructuración y uso del tiempo durante la comunicación. Es parte de la comunicación no verbal y depende del contexto social del individuo. Aquí tenemos ejemplos como un saludo de mano, ¿sí? La acronemia sería el tiempo que dura el apretón de mano. Cuando uno da la mano, sí, aprieta la mano, ¿verdad? En ese saludo, el tiempo que dure eso es la acronemia que se utiliza, digamos, en este proceso comunicativo. También, por ejemplo, el tiempo para realizar un tipo de actividad específica. Por ejemplo, cuánto tiempo me tomo para desayunar, para almorzar, para cenar, o de pronto en una reunión determino el tiempo para una reunión, ¿verdad? De trabajo, en fin. O cuánto me voy a demorar, por ejemplo, en una cita médica, ¿sí? Todo eso es el tiempo, cómo se utiliza, digamos, en las relaciones interpersonales. Aquí tenemos más información de cada una de ellas, ¿sí? Lo vamos a leer para que nos quede más claro. Estudia la paralingüística, estudia el comportamiento lingüístico de las personas a través del paralenguaje o elementos no verbales de la voz. El paralenguaje está compuesto por las cualidades y los modificadores de la voz, distintos acentos, el volumen, la entonación, la velocidad y el ritmo. Además de eso, los sonidos fisiológicos y emocionales, la risa, el llanto, y las interjecciones y onomatopeyas, pausas y silencios. Es decir, todos los elementos, ¿no es cierto?, que surgen a partir del uso de la voz, están considerados aquí dentro de este estudio del paralenguaje. En el caso de la kinesia o kinésica, esta se dedica al estudio de los movimientos del ser humano. Son los comportamientos relacionados con los gestos, ¿no es cierto?, que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, por ejemplo, los gestos faciales o corporales, la mirada, la postura, los movimientos, ¿no es cierto?, corporales. También dice acá que ayuda a expresar emociones, sentimientos e intenciones. Facilita la comunicación con otras personas sin necesidad de utilizar las palabras. El tercer elemento sería la proxemia o proxémica, que es el estudio de las distancias corporales entre las personas, considerando afinidad y confianza. Se considera también el contexto, ¿sí?, el sexo, la edad, el estatus, la idiosincrasia. Si alguien traspasa estos límites, puede generarse un sentimiento de acoso, de rechazo, de intimidación o de agresividad. Entonces aquí tenemos imágenes donde se establece, ¿no es cierto?, esta distancia. Una distancia mínima de confianza, ¿verdad?, familiar, sería entre 0 a 60 centímetros, es decir, muy pegaditos, por decirlo así. La distancia personal sería de 60 a 120 centímetros, la distancia social de 120 a 300 centímetros y la distancia pública más de 300 centímetros. Mientras menos confianza exista, entonces mayor es la distancia. Y está el cuarto elemento, que corresponde a la acronémica, que se relaciona, como bien decíamos, con la percepción y el uso del tiempo en diferentes culturas, instituciones, equipos, profesiones, características personales de las sociedades o individuos. ¿Sí? Es decir, en todo lo que nosotros realizamos utilizamos el tiempo, ¿sí? Y el tiempo a veces se vuelve casi una fuerza muy poderosa, en el sentido de que el tiempo es el que finalmente nos va poniendo los límites, ¿no es cierto?, de todo lo que estamos haciendo. A veces decimos, no me alcanza el tiempo, tengo tanto que hacer que no me alcanza el tiempo. Bueno, con una buena planificación probablemente el tiempo rinda mucho más, ¿verdad? Y la organización de actividades o de rutinas, ¿no es cierto?, uno debe aprender también a programarlas de tal manera de siempre partir de la prioridad, es decir, de lo más urgente a lo menos urgente. Entonces ahí podríamos pensar que el uso del tiempo ¿no es cierto?, nos podría beneficiar mucho más. Bien.
Fíjense acá, entonces, la comunicación no verbal en el ámbito laboral, la importancia que tiene. Aquí vemos a un señor, ¿cierto?, presentando una charla, haciendo una exposición, ¿verdad?, utilizando su cuerpo, dirigiéndose a un público, a una audiencia, probablemente con mucha seguridad, ¿sí?, y utilizando todos los elementos que tienen que ver con la comunicación verbal y no verbal. Vamos a leer un poquito esta estadística que nos aporta información también relevante para nuestro conocimiento. El lenguaje corporal, tanto los gestos como la postura y la mirada, corresponden a un 55%, ¿cierto?, de la información que estamos entregando. Cuando ocupamos solamente palabras, eso corresponde solamente a un 7% de la información que una persona podría guardar, por ejemplo, en su memoria. La voz, el uso de la voz en cuanto al volumen, el tono y la entonación corresponde a un 38%. Es decir, este señor que está hablando, está exponiendo, la gente probablemente está mucho más preocupada de su lenguaje corporal y de su paralingüística que del mensaje, de las palabras que está transmitiendo, ¿no es cierto?, a su audiencia, ¿sí? Entonces, es inconsciente que cuando uno ve una persona adelante que está exponiendo, uno empieza a evaluar a esa persona también y empieza, ¿no es cierto?, a determinar aquellas características que para nosotros son de mayor interés, ¿sí? Es inevitable, pero así es el ser humano y así nos comunicamos también. Bien, aquí están ciertas maneras, ¿no es cierto?, de expresarnos y que son entendidas y que tienen una connotación social, ¿no es cierto?, que la podemos reconocer, digamos, fácilmente, ¿sí? Aquí vemos una niña que se observa, ¿no es cierto?, un poco pensativa, tal vez media tímida, ¿sí?, reservada. Un señor que se come las uñas, implica nerviosismo, fuertemente, hay como una incomodidad también. Un señor que está de brazos cruzados acá, y que está como en una actitud muy plana, y otro que se siente como incómodo, ¿sí?, rascándose la cabeza o tal vez aburrido. Es decir, podemos interpretar información, ¿verdad?, diversa a partir de los gestos y a partir de todos estos recursos no verbales. Bien, salimos de esta parte del tema y ahora vamos a pasar entonces a revisar lo que son las presentaciones formales efectivas. Para realizar una presentación debemos considerar varios elementos para que resulte efectivamente, digamos, exitosa. Entonces, vamos a ir viendo la información que está aquí situada y la vamos a ir explicando. ¿En qué consisten las presentaciones formales efectivas? Como parte de nuestra formación académica, siempre vamos a tener que realizar alguna de ellas. Vamos a tener que enfrentarnos a este momento y digamos, el objetivo es que nos preparemos con la debida antelación para poder hacer una exposición dentro de los términos que se nos ha solicitado. Entonces, muchas veces también, además de lo académico, también se nos pide, por ejemplo, en un contexto laboral, que realicemos una presentación acerca de un tema o que podamos dirigir una reunión, ¿sí? Y eso implica, ¿no es cierto?, una preparación también especial. En una primera etapa vamos a planificar. Esa sería como la primera etapa. Vamos a planificar nuestra exposición. Entonces, en esta planificación tenemos que determinar qué vamos a hacer, ¿sí?, a quiénes está dirigida la exposición y para qué lo hacemos, es decir, cuál es el objetivo que tiene la presentación del tema que vamos a desarrollar. En la segunda etapa, debemos llevarla a cabo y esperar que se cumpla el propósito, es decir, organizar implica seleccionar el material y estructurar los pasos, ¿no es cierto?, que vamos a dar para poder hacer una buena exposición.
Incluso aquí se construye hasta un guión de cada uno de, digamos, de los pasos que uno va dando cuando expone, ¿sí? Por ejemplo, al inicio va a ir el saludo, ¿verdad? Una presentación personal, luego vamos a presentar el tema, luego comienzo con una introducción, luego de esa introducción paso, ¿no es cierto?, a empezar a mostrar un material del cual voy a ir desarrollando mi exposición, puedo ir integrando preguntas o yo puedo incorporar a mi audiencia, ¿no es cierto?, a mi presentación, o bien puedo dejar de que las preguntas se hagan al final de la presentación. Y una vez que ya expongo el material, ¿verdad?, y expongo con mis palabras, ¿no es cierto?, el desarrollo del tema, llego a una conclusión, hago un cierre, un resumen de lo visto en la presentación y finalizo. Me despido, ¿no es cierto?, y abro un espacio de preguntas para poder contestar a la audiencia. Entonces, a grosso modo, digamos, necesitamos hacer esta planificación, organizar los pasos, ¿verdad?, y darle una estructura para poder, no solamente que nos sirva a nosotros, sino también, ¿no es cierto?, para que el público sienta de que se pueda ubicar mentalmente, ¿no es cierto?, en cómo se va a ir dando, digamos, este proceso de comunicación de la información. Bueno, y el tercer paso sería la ejecución. Ejecutar, y aquí tenemos que pensar en cuánto tiempo tenemos para hacer nuestra exposición y cómo vamos a dividir los pasos, ¿no es cierto?, las partes de la exposición. Tenemos además nosotros previamente que haber ensayado tantas veces. Prepararse significa ensayar, practicar, minimizar, digamos, los errores que se pueden ir cometiendo, visualizar bien cómo lo estoy haciendo, o tener una persona cercana que también nos indique los errores, en fin, para corregirlos, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a llegar a comunicar de manera efectiva. Entonces, ¿de dónde tendríamos que partir? Tenemos que partir, ¿no es cierto?, con la elaboración de un borrador. Este borrador, ¿sí?, implica hacer un bosquejo, ¿ya? Un bosquejo con información o datos importantes. Entonces, para llegar a este borrador tenemos que buscar información. La información debemos conseguirla, ¿no es cierto?, con antelación, debemos hacer buenas búsquedas, tenemos que pensar en buscadores de información que sean confiables, que sean serios, que nos aporten, digamos, un material, ¿no es cierto?, digamos, de desarrollo del tema, que la audiencia, digamos, sienta de que está aprendiendo con la exposición y no que está repitiendo de pronto algo que a lo mejor ni siquiera el expositor domina. Entonces, para eso la búsqueda, ¿no es cierto?, de información es muy importante. Ahora, elaboramos este borrador con toda la información que tenemos a la mano. También buscamos datos, buscamos estudios, buscamos información dura, ¿no es cierto?, que nos vaya a servir, ¿ya? Ahora, este borrador se va construyendo, ¿no es cierto?, a partir de esta información, pero tengo que hacer también una selección de esa información para poder elegir qué es lo fundamental, digamos, dentro de lo que yo quiero, cuál es la intención que quiero, no sé, qué es lo que me interesa dejar como información a mi audiencia. También debe tener una idea central en cada diapositiva, ¿sí? Es decir, ayudarnos de un PowerPoint, por ejemplo, y ese PowerPoint que tenga información clara y precisa, que no esté llena de texto, sino que ir jugando entre la idea, el texto y las imágenes. Por eso también es importante aplicar un diseño para esta presentación digital. Es decir, darle una estructura, buscar imágenes que estén bien pixeladas, que sean profesionales, digamos que invite al lector, ¿no es cierto?, o a la audiencia a seguir la exposición, que sea entretenida. Otro aspecto también importante es que exista contraste entre el fondo y los textos. Es decir, si yo voy a utilizar, por ejemplo, un fondo oscuro, las letras deben ser claras.
Y a la inversa, si el fondo es claro, las letras deben ser oscuras. Se produce el contraste entre fondo, ¿no es cierto?, y los textos. Entonces ahí tenemos que jugar con la carta de colores adecuada para generar, digamos, el impacto necesario. Vamos viendo entonces, dentro de estas presentaciones, el tipo de letra que se debe utilizar sería un tipo de letra o de fuente, ¿no es cierto?, de preferencia no más de dos tipos de letras. Habitualmente se ocupa la letra Arial, la Times New Roman, ¿sí?, la Tahoma, la Calibre o la Verdana. Son letras muy sencillas en su forma, por lo tanto eso, digamos, visualmente es fácil también, es de fácil lectura. El tamaño de la fuente, si es un trabajo, por ejemplo, que vamos a iniciar y tenemos que entregarlo por escrito, entonces tiene que llevar una portada, y la portada con todas las indicaciones que implica una portada, ¿no es cierto? Desde un logo, el nombre el título del tema, ¿sí?, quién es el expositor, ¿verdad? Se pone la fecha también, en fin. Todos los elementos que implica realizar una portada, ¿sí? Los encabezados de título también son importantes, los subtítulos o textos, ¿sí? Lo que aparece acá, entre paréntesis, es el número de la letra, ¿sí? Entonces, para la portada, el número de la letra, el tamaño de la letra es de 40 a 60, ¿sí? Los encabezados de título van de 24 a 40 y los subtítulos o textos de 20 a 24, ¿sí? Ese sería como el tamaño ideal para poder desarrollar nuestros trabajos. Luego dice, para evitar el exceso de texto en una diapositiva se recomienda la regla de 6×6. Significa escribir 6 líneas y 6 palabras por línea, ¿sí? O de 8×8. En 6 líneas, ¿sí?, ocupo de a 6 palabras por línea. Eso significa que mi texto no va a ser redundante y tampoco va a ser, digamos, va a estar cargado de información. Tenemos siempre que pensar que cuando hacemos un PowerPoint, este debe ser visualmente atractivo. Y lo atractivo también pasa por la cantidad de información que está reseñada, ¿no es cierto?, en cada una de las diapositivas. Además, se deben seleccionar imágenes de calidad, no imágenes borrosas, como la que aparece acá, ¿verdad? Hay que evitar ese tipo de imágenes. Las imágenes deben ser claras, deben ser, bueno, hay páginas en las cuales, ¿no es cierto?, hay buscadores especiales de imágenes, fotografías también, que se pueden recurrir. Hay unas que tienen derecho de autor, por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que conseguir los permisos necesarios para poder publicarla o poder utilizarla. Pero también hay otros buscadores donde se consiguen muy buenas imágenes y son gratuitas. Yo los invito a que utilicen siempre imágenes gratuitas, porque, bueno, uno no sabe en la vida, las vueltas de la vida, ¿no es cierto? De pronto ustedes realicen un trabajo muy bonito, en fin, y de repente les caiga una amonestación porque están utilizando información, digamos, de otros autores sin el permiso, sin el consentimiento, ¿no es cierto?, de los autores. Entonces, en este caso las imágenes deben ser de calidad, se deben evitar los pixelados, por ejemplo, accidentales, ¿no? Cuando uno toma una imagen que es pequeña y trata de agrandarla, y al pegarla queda borrosa, ¿sí? El pixelado, ¿no es cierto?, la imagen en sí misma no queda bien, ¿sí? Entonces hay que tratar de buscar otro sistema para poder copiar una imagen y poder, ¿no es cierto?, pegarla donde donde se requiera. Bien, entonces, cosas importantes a tener en cuenta. No saturar la diapositiva con animaciones, transiciones o sonidos, ¿sí? Eso se ve rebuscado y además de eso la audiencia pierde interés también en la exposición. Entonces, una buena diapositiva es la que tiene, digamos, cuando uno juega, además de la diagramación, es decir, de toda la gráfica, toda la parte gráfica, es decir, lo visual, acompañado, ¿no es cierto?, de un texto sencillo, muy claro y además muy esquemático, ¿sí? Y si eso además lo acompañamos con un par de imágenes, suficiente que la diapositiva tenga esa información. Luego, elegir imágenes o gráficos que complementen la información, ¿ya? Es decir, si estoy hablando de un tema en específico, o ocupo, por ejemplo,
una estadística que apoya la información de la cual estoy hablando, estoy entregando información, ¿ya? Entonces, el gráfico va a apoyar, va a ser como una evidencia, como un respaldo de lo que estoy presentando. Por eso se habla de complemento. Y por otro lado, debemos seleccionar los colores que no sean muy brillantes, esos colores así que son, ¿no es cierto?, esos verdes, amarillos, en fin, hay que evitarlos al máximo. Lo mismo los colores muy oscuros. Derechamente, en una presentación en color negro, no siempre queda bien, sobre todo para ser proyectada. El negro nos sirve como una pantalla, digamos, como un cortinaje, pero los elementos que vamos a ocupar tienen que ser también muy vistosos para que genere el impacto deseado, ¿ya? Pero igual, en general, hay que preocuparse de que los colores que se ocupen no sean muy brillantes, ¿sí? Y bueno, y tampoco tan oscuros. Entonces, siempre cualquier presentación debe tener una copia, ¿sí? Una copia de la presentación en el correo, ¿sí? Hasta hace poco, ¿no es cierto?, usábamos los pendrive, que aparatito, ¿no es cierto?, donde cargábamos nuestra presentación y después la poníamos en el computador donde iba a ser proyectada, ¿no es cierto?, la presentación. Sin embargo, a veces eso nos juega malas pasadas y tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a algún otro método para recuperar la información. Entonces, enviar una copia del trabajo completo a nuestro correo nos va a salvar, digamos, de una situación, digamos, en la cual, por ejemplo, no se visualice el material o que se lo hemos enviado a otra persona y esa persona no está, tuvo alguna dificultad, en fin, o que el material no le llegó, en fin. Siempre debemos tener una copia en nuestro correo, ¿sí? Así vamos a salvar, ¿cierto?, digamos, cualquier dificultad que se pueda presentar. Bien, de manera anticipada revisar la implementación y los recursos tecnológicos. También es importante. Si yo voy a hacer una presentación de un tema determinado, tengo que anticiparme, tengo que conocer el lugar, ¿sí? Tengo que revisar el equipo o los equipos, las luces, qué sé yo, las ventanas, cómo está, por ejemplo, si es de día o si es de tarde, si hay cortina, si da el sol, o si es muy oscuro, ¿ya? Cómo está distribuido el espacio, si son las sillas, por ejemplo, si las sillas es mejor ponerlas una detrás de otra, o bien hacer un semicírculo, en fin. Todo eso es tremendamente importante, cómo es la implementación del lugar, del espacio, y además cómo están, si los recursos tecnológicos están todos en perfectas condiciones, ¿sí? Para eso también existen, cuando uno hace presentaciones, siempre hay una persona que sirve de soporte, y que es la persona que va a estar ahí atenta, digamos, a cualquier dificultad que se vaya presentando, ya sea en el sonido, o ya sea en la misma presentación visual. Bueno. Establecer contacto visual con los asistentes es fundamental. Es decir, si yo hago la presentación, tengo que observar a mi entorno, ¿verdad? Tengo que visualizarlos, tengo que mirarlos a los ojos, ¿ya? Es decir, ahí ya tengo que ser dueño y señor de llevando el control, digamos, de la presentación, ¿sí? Entonces, establecer contacto visual con los asistentes es importante. Otra cosa sería no leer desde la diapositiva. Es decir, yo leo la información, pero además de eso yo ya la estudié. Por lo tanto, puedo agregar más elementos a partir de la información que está en la diapositiva. Puedo aportar ejemplos, puedo incluso hacer que la audiencia participe, le puedo lanzar una pregunta a mi audiencia, en fin. Entonces voy jugando con esa información para poder desarrollarla. No hay nada más ingrato que encontrarse en una exposición con que el presentador, ¿no es cierto?, le da la espalda al público y se pone a leer el material, ¿ya? Para eso mejor me lo voy sentado por escrito y no tengo necesidad de ir a un lugar a sentarme a escuchar a una persona que va a leer un material, ¿sí? La idea es que la exposición sea entretenida, por lo tanto hay que incorporar recursos también de atención, ¿verdad? Y de persuasión y de convencimiento de la audiencia. Entonces ahí hay que jugar también con las habilidades comunicativas, deben exponerse
para que la presentación sea todo un éxito. Dice acá, no leer desde la diapositiva, eso, a no ser que sea un gráfico o una cita textual importante. Eso sí, porque eso, los datos estadísticos uno no los maneja, ¿no es cierto?, en su cabeza, por lo tanto, si es una barrita o si es un gráfico de torta, uno tiene que ver ahí los porcentajes, en fin, y los va explicando. Pero ahí en ese momento sí se justifica la lectura. Y lo mismo cuando hay autores, entonces para entregar la información fidedigna del, por ejemplo, de la fuente bibliográfica, uno lee la cita, ¿no es cierto?, textual. Bueno, lo otro sería controlar los nervios. Eso también es importante a la hora de la presentación. Se recomienda tener a la mano una botella de agua, ¿ya? O un vasito con agua, para en ciertos momentos, ¿no es cierto?, refrescar la garganta y poder continuar nuestra exposición. Pero ante todo, la seguridad en sí mismo, eso es fundamental. Entonces, y esto se logra calmar los nervios en la medida que nosotros hemos hecho una buena preparación de nuestro material, lo hemos estudiado, hemos ensayado, por lo tanto tenemos controladas todas las posibilidades, ¿no es cierto?, de riesgo que pudiesen existir en un momento. Ahora, hay personas que a pesar de todo eso, llegado el momento, se ponen muy nerviosas. Pero bueno, eso también es parte, es como parte del ser humano. A veces uno parte, sobre todo cuando no conoce a su público, puede partir los primeros 5 minutos, ¿no es cierto? Se siente un nervio y eso también es normal que exista, ¿sí? Sin embargo, ya después de pasado este tiempo, uno ya debe empezar, ¿no es cierto?, a relajarse y a tener el control no solo de su cuerpo, sino también de su mente, ¿sí? Porque si nos nublamos, ¿verdad?, quedamos, digamos, nos anulamos ahí, no recordamos la información, ahí estaríamos muy mal. Entonces, la preparación es lo que finalmente nos va a ayudar para mantener a raya nuestros nervios. Bien, si se siente nervioso o nerviosa, procure mirar a quien conozca o que le transmita mayor confianza. Habitualmente uno apela a las personas más conocidas, por lo tanto la persona conocida le va a dar una sonrisa o le va a decir que va muy bien, en fin. ¿Sí? Eso genera confianza y eso da también el pie a que uno pueda sentirse más cómodo. Las ocasiones formales exigen seriedad, pero la sonrisa transmite amabilidad, confianza y naturalidad. Es decir, no hay nada mejor que una persona cordial. Y esa cordialidad pasa por lo que uno visualiza, por ejemplo, en el rostro. El rostro, ¿no es cierto? Un rostro tranquilo, un rostro que sea medio sonriente, ¿verdad? Que mira a las personas y que además de eso esté dispuesto para poder establecer un contacto con su audiencia. Es decir, que no se niegue a, qué sé yo, a parar en un momento o incluso contar alguna anécdota ocurrida, en fin, como quebrar, digamos, el hielo, ¿sí?, para poder dar un buen inicio. Entonces, aunque sean ocasiones formales, es importante considerar estos aspectos porque nos van a ayudar a acercarnos mucho más a nuestros interlocutores. Mirar a la audiencia formando un triángulo con la mirada. En algún momento lo dije. Es importante, ¿no es cierto?, tener este triángulo, es decir, una mirada al frente y mirada hacia la izquierda y hacia la derecha. En ese caso se forma como un triángulo imaginario. Entonces, ahí yo tengo el control global de todo mi entorno, es decir, visualizo toda la audiencia, ¿ya? Luego, detenerse y mirar a cada uno de los oyentes que están en los vértices de la base del triángulo imaginario. Es decir, ahí me apoyo. Si miro hacia la derecha, miro a una persona determinada. Si miro a la izquierda, lo mismo. Si miro al centro, también tengo varias personas ahí que pueden mirar. Entonces voy interactuando con ellos visualmente. El contacto visual, como lo acabamos de decir, es de suma importancia, ¿sí?, en una presentación. La gran fuerza de nuestro rostro reside en los ojos. Justamente, la mirada es la que transmite, ¿cierto?, la confianza, transmite la credibilidad, transmite, ¿no es cierto?, incluso hasta el conocimiento que uno tiene, lo hace a través de la mirada. La mirada y la voz sería el segundo recurso, ¿no es cierto?, que está, digamos, estudiado. Entonces, saber usar nuestros brazos y manos es fundamental para apoyar la transmisión del mensaje en una presentación. Eso ya lo sabemos. Todo lo que es nuestra paralingüística y fundamentalmente lo que es
¿no es cierto? La kinesia, el uso de nuestro cuerpo, nuestros gestos, ¿verdad? Los movimientos corporales nos van a ayudar muchísimo. También cuando queremos entregar una información en una reunión al equipo de trabajo, ¿sí? Es decir, ocupar nuestras manos, nunca tener las manos a los lados o tenerlas detrás, menos en los bolsillos, ¿verdad? O tenerlas en la cintura, no, porque eso tiene otra connotación, ¿verdad? Otra connotación. Las posturas que debes evitar en una presentación formal son las siguientes: los codos pegados a la caja torácica y los antebrazos levantados al frente, o cruzar las manos adelante, ¿sí? Eso no se ve bien, no se ve correcto. La persona está proyectando una imagen que no es profesional. También, por ejemplo, acá las manos en las caderas suele indicar una postura desafiante, claro, como una persona soberbia, una actitud condescendiente o demasiado paternalista también, ¿sí? Puede significar eso. O aquí, por ejemplo, una actitud de como el sábelo todo, ¿sí? De suficiencia. También puede significar el estar con las manos en la cintura, ¿ya? Dice, si las manos permanecen en los bolsillos, pueden transmitir una impresión que oscila entre la pasividad y el exceso de confianza, ¿ya? Y a veces se entiende hasta como casi una falta de respeto con su público. Entonces hay que tener cuidado si voy a utilizar las manos en los bolsillos, o sea, una mano en bolsillo y la otra, por ejemplo, la otra la muevo, ¿ya? Y voy desarrollando las ideas y me voy apoyando en el movimiento de una de las manos. Y la otra puede estar en el bolsillo, circunstancialmente, no significa que toda la presentación va a estar la mano en bolsillo. Tengo que estar con las manos libres también y, digamos, enfatizando permanentemente, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo. Para hablar de unión y división ayuda mucho juntar las manos, ¿sí? Juntarlas, pero así, juntarlas, es decir, no cruzar los dedos, nada por el estilo, juntar las manos y separarlas después, ¿sí? Las junto y las abro, ¿sí? Se pueden usar también al enumerar ideas u objetos, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Así como aparece aquí en la imagen. ¿Qué más nos dice? Nuestras piernas y pies pueden ser un obstáculo al momento de exponer, ya que a veces se realizan movimientos casi imperceptibles, como los 3 tipos de balanceo. Claro, si no estamos bien sostenidos en nuestra base son las piernas, ¿verdad? Y nuestros pies. Estos pies deben estar levemente abiertos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estén a la misma distancia más o menos que tenemos de los hombros. Debemos mantener así como un bloque, ¿sí? Eso nos va a permitir tener, digamos, una postura erguida, pero también firme, ¿sí? Si empezamos, por ejemplo, a cruzar las piernas o empezamos a jugar con las piernas, ¿verdad? Eso nos puede incluso ocasionar algún accidente, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, la postura base sería el cuerpo erguido, las manos al frente, los codos separados, el pecho levemente levantado y el mentón en posición horizontal. El cuerpo debe verse flexible y natural. En esa medida, ¿no es cierto?, nos observamos como personas confiadas, ¿sí? Y personas que también hacia nuestro público somos personas, ¿no es cierto?, creíbles. La credibilidad yo la he repetido en varias ocasiones porque visualmente, ¿no es cierto?, se juzga mucho a una persona que está enfrente. Entonces, a la persona creíble le ponemos atención y quien no es creíble pierde interés, es más, incluso, ¿no es cierto?, tendemos a evaluarlo mal. Se aconseja usar un puntero láser, por ejemplo, para destacar un texto, imagen o gráfico. Estos punteros, ¿no es cierto?, con la lucecita. También es útil al momento de pasar de una diapositiva a otra. Nunca se deben cruzar los brazos o las piernas, pues esto va a manifestar que la persona está insegura, ¿verdad? O insegura o inseguro, e intenta protegerse, ¿ya? Discúlpenme que es un perrito que está ladrando aquí al lado de donde estoy. El vestuario, como parte de nuestra presentación personal, también juega un rol importantísimo al momento de exponer, ¿sí? Entonces hay que cuidar. El vestuario siempre debe ser un vestuario sobrio. Los varones habitualmente se visten de terno, ¿verdad? O de una ropa que sea, digamos, apropiada para las características de la presentación. Porque si también estoy haciendo una presentación para muchachos jóvenes, para universitarios, probablemente la corbata y el traje va a ser un impedimento de comunicación con mi audiencia. Entonces tengo que
tengo que conocer también cuál va a ser el contexto, quiénes son las personas que van a participar como público, y en base a eso, ¿no es cierto?, elegir la ropa más adecuada para esa ocasión. En el caso de las mujeres lo mismo, siempre un traje de 2 piezas bienvenido o un vestido con chaqueta, en fin, utilizar tacos, ¿verdad? Eso también ayuda cuando es formal. Si no es tan formal, podemos incluso utilizar el jeans, pero bien combinada la ropa con una blusa o con una, digamos, una chaqueta que sea deportiva, qué sé yo, en fin. Y también fijarnos muy bien en nuestro maquillaje, en el caso de las mujeres, y del peinado, ¿sí? Que sea acorde, digamos, a la vestimenta y que nos veamos, en general, nos veamos como bien cuidadas. Lo mismo los caballeros, que no se van a presentar con la ropa sucia o con la corbata corrida o mal vestido, o en general, digamos, mal combinada la ropa. Todo eso hay que cuidar. Bien, hemos visto entonces los recursos verbales y no verbales de la unidad número 2, ¿sí? Hemos aprendido entonces la importancia que tiene la comunicación oral en nuestra vida y además todos aquellos elementos anexos que vamos utilizando a veces de manera inconsciente. Bien, la invitación entonces es a continuar ustedes desarrollando el estudio personal de estos temas, a buscar información en la web, seguir de manera autónoma investigando acerca de estos temas que son de interés, ¿no es cierto?, para adquirir las habilidades comunicativas necesarias. Una persona que va desarrollando habilidades comunicativas de manera consciente es una persona que más adelante, ¿no es cierto?, se va a volver competente y eso le va a significar, digamos, un gran valor a la hora de interactuar en distintos escenarios. Por lo tanto, los invito, digamos, a utilizar toda esta información en beneficio de cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.